Ok, muy buenas noches a todos nuestros asistentes. La Escuela Superior de Artes de Yucatán les da la más cordial bienvenida a esta actividad de cierre del Coloquio Internacional Pensar la Escena 2021. Estamos muy contentos esta noche porque nos acompaña como país invitado Costa Rica con la académica, docente y artista Erika Mata González. El día de hoy tenemos una charla bien interesante sobre educación, políticas culturales, públicas y la perspectiva de un nuevo modelo que está por construirse sobre la educación artística y en específico sobre la educación corporal o la danza en este caso. El punto central del día de hoy es imaginar o pensar una educación corporal en esta nueva realidad que tenemos. Estamos en un momento renovador donde podemos reestructurar el pasado y traer al presente pues, los aciertos. Y desde esta perspectiva quiero presentarles a la académica. Ella labora en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y de la Escuela de Artes Dramáticos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es subdirectora y docente de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Es cofundadora de la agrupación Santa Chochera, trabaja en el grupo de teatro Avi Ayala, en la compañía Danza Avet y la agrupación Jimmy Ortiz y Les Senti Pensantes. Ha presentado trabajos tanto en la capital como en diversas zonas de Costa Rica, así como también en países como Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Perú y Uruguay. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche de esta actividad de cierre de coloquio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque es un honor, ¿verdad? Que nos tengan como invitadas a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, primero que nada, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos para conversar. Creo que los temas son álgidos, pero también sensibles. Es necesario hablar de esto para repensarnos, resentirnos, resignificar. Maestra, platíquenos un poco sobre su país, cómo ve la situación de la danza, tanto desde el punto de vista del trabajo artístico como desde la educación dancística. ¿Cuáles son las políticas culturales respecto a ello? ¿Cómo ve usted el presente y la estructura de esta posibilidad en el marco de la danza en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, digamos ahorita, en la escuela de danza, pues es la escuela que está desarrollando una profesionalización, ¿verdad? Como título, ¿verdad? De la escuela de danza, con bachillerato en danza y maestría profesional en danza, ¿verdad? Sin embargo, pues ha habido históricamente otros procesos, ¿verdad? Tanto en el Conservatorio del Barco, tanto también en danza abierta en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Barco en el Taller Nacional de Danza. Sin embargo, esos procesos han tenido tiempos, ¿verdad? Diferentes, donde han aportado mucho al contexto de país. En este momento, bueno, y ni qué decir, ¿verdad? Todas las academias, todas las escuelas, los grupos independientes, o sea, tenemos realmente un proceso dancístico de muchos años. Creemos que realmente históricamente realmente ha venido realmente un enriquecimiento, ¿verdad? De la danza. Y las políticas culturales pues han estado a la par, ¿verdad? De este crecimiento, ¿verdad? Una compañía de cámara danza una compañía nacional de danza, ¿verdad? Tenemos más de 40 años de existencia de todas esas instituciones y pues se ha visto unas políticas culturales, ¿verdad? Conectadas con el desarrollo, ¿verdad? Del arte y de la danza. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que en los últimos años no ha sido tan fácil, sobre todo porque vivimos no solo un contexto, ¿verdad? De una emergencia sanitaria, ¿verdad? A raíz del COVID-19, sino también una lamentable, un lamentable proceso,
¿verdad? De reestructuración, de recortes presupuestarios, y eso ha afectado muchísimo, pero muchísimo las políticas culturales. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita, digamos, una solidez en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Tenemos que ser honestas y honestos de que realmente esto se ha venido debilitando, y aunque el gremio y los sectores de arte y también el de danza se ha pronunciado para que realmente no perdamos toda esa historia, todos esos alcances que han venido sucediendo a través de la historia de Costa Rica, estamos en un tiempo bastante complejo, de una crisis económica y política. Y como crisis política también las políticas culturales se han visto socavadas, ¿verdad? Porque a la luz ahora también, ¿verdad? De la pandemia, pues entonces ahora se justifica más otros recortes. Sin embargo, ya sucedía antes, ¿verdad? Con educación, y ahí sí me atrevo también a hacer tal vez lo transversal, ¿verdad? De que la educación también se está viendo socavada. Entonces, estamos en una situación bastante compleja en Costa Rica en este momento, porque aunque yo puedo entender que estamos en un momento de crisis, ¿verdad? Económica, y que hay un déficit que hay que atender, no podemos empezar por la educación y no podemos empezar por el arte, la cultura y la danza. O sea, creo que hay otros caminos que nos pueden ayudar a que podamos caminar, ¿verdad? Pero sin descuidar estas otras áreas, porque el creer que la danza, el arte, la cultura es una decoración, ¿verdad? Es un área decorativa, es un área que simplemente acompaña o complementa la vida del ser humano, genera, claro, una posición de mundo que evidentemente cuando vas a recortar algo vas a pensar que es lo primero que puedes recortar. Sin embargo, cuando vos entendés de que es a través de la educación, del arte, de la danza, que las personas pueden promover sensibilización, criterio, análisis profundo de los procesos personales y sociales, ya no querés cortar la educación y el arte y la danza. Sin embargo, lo que puedo decir es que estamos en un proceso bastante complejo, que esperemos que salgamos adelante. Creemos que como gremio, como instituciones también universitarias y de sector, y podamos irnos aliando cada vez más para ir consolidando que la estrategia sea realmente sostener y no diluir. Este punto que comentas, maestra, es bien importante. Quizás tenemos rasgos coincidentes en el sentido de que pareciera que el concepto de políticas culturales es un concepto abstracto, pero aterriza en las instituciones tanto culturales como educativas, ¿no? Y dentro de este marco estamos hablando de juicios de valoración sobre la importancia de unas actividades por sobre otras. Y cuando tocas el tema de la decoración, del complemento o el acompañamiento como una actividad que forma parte de un extra o de una actividad adicional, entra en conjunto lo que serían estas políticas culturales. ¿De qué forma crees que ellas están presentes en la vida cotidiana de tu país? Bueno, ¿cómo están presentes? Creo que las políticas culturales deberían estar presentes siempre, ¿verdad? Creo que existe, digamos, en la medida que nosotros concientizamos lo que es una política cultural, ese posicionamiento, que además todo este es un gran tema, porque política, poiesis y poético, ¿verdad? Parten de un mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me posiciono culturalmente ante la sociedad, o cómo yo me posiciono artísticamente ante la sociedad, o cómo yo me posiciono personalmente ante la sociedad, e incluso creativamente, que nos podemos ir mucho más profundo? Es inseparable. La política es un posicionamiento. Entonces, si como seres humanos nos damos cuenta de que
nuestros caminos ya dicen cosas, ya plantean unas significantes, ¿verdad? Ya nuestras políticas también podrían ir así de poderosas. Entonces, por ejemplo, las políticas casi siempre se perciben como algo que escribe alguien muy, muy importante, que están aparte de mi existencia, ¿verdad? Y que no llegan a mí en mi cotidiano, ¿verdad? Pero realmente esas políticas culturales, artísticas, entre más tengan la conciencia de esas personas que sí, pues tienen que escribir o las tienen que aprobar, pero si están en relación con la sociedad y con esos gremios de profesionales que sostienen este sector, podríamos realmente articularlas en la vida cotidiana. Yo no estoy diciendo que no existan y no estén en relación, pero sí podríamos hacer un proceso muchísimo más concienzudo, donde esas políticas culturales sean mucho más amigables con los procesos y que así entonces se perciban mucho más cercanas a nuestra cotidianidad y no como algo lejano que simplemente escriben algunas personas y que, bueno, que lo tienen como requisito para sus puestos y sus departamentos y demás, ¿verdad? Entonces, en esta manera las políticas pues están inmersas en la educación dancística y pues en los procesos culturales. ¿De qué manera en el caso de la danza se posiciona en América Latina desde la importancia en el marco de una sociedad? Y platicabas sobre el oficio, la profesión y estos procesos humanos y comunitarios que están vinculados a estas actividades culturales, ¿no? Cómo el arte se posiciona en América Latina desde esta perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que cada vez, ¿verdad? Hemos ido ganando conciencia de cómo entendernos, cuáles son nuestros movimientos, cuáles son nuestras posturas, cuáles son nuestros enfoques metodológicos, creativos, educativos. ¿Por qué? Porque muchas veces estábamos observando a grandes maestros que podemos seguir aprendiendo, ya sea de Norteamérica o ya sea de Europa, que podemos seguir aprendiendo. Valioso, valioso todo lo que hemos venido recibiendo, pero creo que como un lugar de quiebre, ¿verdad? Es como de venir a decolonizar también todos esos procesos y cómo decir, bueno, ¿qué significa la danza en Latinoamérica? ¿Qué significa la danza o estos abordajes corpóreos a través de estos cuerpos latinoamericanos que son diferentísimos, ¿verdad? A otros cuerpos que no están ni bien ni mal. O sea, aquí nadie está atacando, sino más bien ampliando. Es como decir, eso está súper bien, es importante, podemos continuar aprendiendo, pero cómo nosotros desde nuestras políticas, nuestros posicionamientos, podemos también conectar desde nuestras raíces, de nuestras incluso vísceras. Cuando yo le digo a mis estudiantes vísceras, es porque uno en los órganos ahí es donde conecta la vida, ¿verdad? Y no es que, ¿verdad? Todo después sale a lo distal de otras maneras, pero el órgano, los órganos te informan, te reinforman muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros como cultura, como Latinoamérica, podemos reconstruir, repensar, resentir, resignificar, ¿verdad? Los procesos dancísticos, corpóreos, de movimiento, desde el plano formativo, desde el plano creativo, desde el plano comunitario, sabiendo que las políticas más bien nos dan la oportunidad de colocar nuestros posicionamientos. Entonces, entre más involucradas también estemos en cómo ver el mecanismo que tienen estas políticas en nuestra cotidianidad o cómo nosotros podemos pronunciarnos a través de estas vías posibles que también tenemos, podemos realmente resignificar y ampliar muchísimo nuestro espectro,
¿verdad? Porque sí, o sea, sí existen, sí están, pero en la medida que tomemos más conciencia que podemos abrir, que podemos enriquecer, y como Latinoamérica tenemos una riqueza tan impresionante, o sea, realmente vemos, pasamos por los países, pasamos por las regiones, pasamos por las culturas, y wow, las manifestaciones corpóreas, manifestaciones dancísticas, de movimiento, de baile, de cultura, de fiesta, de entender los rituales, de entender, es maravillosa. Y si realmente indagamos más, podríamos nutrir esas políticas para poder no solo crecer como gremios y sectores artísticos, sino incluso comunitarios y culturales. Completamente de acuerdo. Creo que estas prácticas de movimiento podrían tener un efecto pues, sanador de este cuerpo descolonizado, que estamos en vías de una reconstrucción, pero quizás sea el momento más preciso, el ahora, desde esta perspectiva de quiebre, lo que ha implicado este gran y abrupto pausa en la vida, no solo de los bailarines, de los maestros, de la vida en general, de tu trabajo, de la educación, de los procesos culturales y sociales. Y desde ahí, ¿cómo pensar que esta transformación acelerada de estos modelos educativos en artes, en específico de danza, dónde creemos o cree que debemos enfocar una discusión en la línea de educación, de modelos educativos? Bueno, es muy interesante porque este quiebre, ¿verdad? 2020, que realmente hizo como un reinicio, ¿verdad? Fue como un reinicio, Resetear. un reseteo, ¿verdad? De hecho, aquí ya mi cuñita dentro del, bueno, siento que incluso simbólicamente es muy particular los números, pero bueno, no me voy a meter tanto por ahí. Sin embargo, este reseteo bueno, primero a desestabilizar, ¿verdad? Y bueno, con el tema de los números y también la simbología, ¿verdad? En la cultura china, el cero al final de un, de un número, ese cero es el hacha el hacha que corta, ¿verdad? Entonces, y además con bueno, otras prácticas mitológicas también decían que la rata es el que también es de sobrevivir y de los cambios. Entonces, el hacha con esta rata conecta con dos inicios muy importantes. Entonces a mí que me gustan esas cosas así, como en verdad, de repente me conectó muchísimo, ¿verdad? Y que yo dije, wow, el cero y el animal al mismo tiempo, y fue muy particular porque, bueno, de las cosas que semióticamente hablando, pues a veces tiene como todo un simbolismo. Dije, claro, es que no están cortando de raíz cosas, echándolos para allá, y por otro lado tener que sobrevivir al cambio y ser súper astutos y astutas, ¿verdad? Entonces, esta como medio símbolos que les cuento es un poquito como para recordar cómo fue ese 2020, ¿verdad? Ese 2020 todo el mundo estábamos tratando de ver cómo salíamos adelante, ¿verdad? Ya este 2021 estamos tratando como ver cómo continuamos esos cambios, atravesándolos ya desde un lugar más pausado, más tranquilos, como bueno, no, tomar distancia, hemos ganado este material experiencial, ¿verdad? Porque a veces no le damos como importancia a eso y la experiencia vivida, aunque sea empírica, ¿verdad? Nos trae, hablando otra vez de los órganos, ¿verdad? Atraviesa nuestro cuerpo inmediato, ¿verdad? Y así podemos realmente decir, bueno, ¿qué es lo que hemos vivido, hemos pasado? Y somos cuerpo, ¿verdad? Los seres humanos somos, o las seres humanos también somos cuerpo. O sea, no podemos desligarnos de esa experiencia vivida. Entonces, partiendo de ahí, hay dos cosas que a mí me parecen importantísimo y que en la escuela de danza hemos tratado de ir equilibrando la directora Marta Ávila y yo, es dos cosas. Es cómo este proceso, al atravesar una, una,
o sea, como todo, una migración enorme a la tecnología, ¿verdad? Cosas que ya existían, ¿verdad? Porque ya teníamos todas esas plataformas, algunas más que otras, pero de repente fueron nuestra sobrevivencia. Entonces, en el momento que tomamos toda la tecnología, dijimos, ahora, ¿cómo hacemos para que todos los muchachos y muchachas tengan conectividad, que tengan dispositivo? ¿Cómo hacer ahora para dar danza a través de la tecnología? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo dar procesos corporales a través de la tecnología? ¡Wow! ¿Cómo pasar todo esto que sentimos, todas esas experiencias, cómo trabajar el espacio, cómo trabajar, o sea, es las relaciones, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo hemos venido? ¿Cómo en los paradigmas hemos venido generando procesos? Por lo general, el profesor, la profesora dicta su clase, ¿no? Pero ¿cómo entonces volcábamos de vuelta? Que no es que no se hacía, ojo, lo mismo de las tecnologías, no es que no se hacía, que hay otros procesos metodológicos donde uno realmente puede hacer enfoques diferentes, donde el profesor pueda también, ¿verdad? De manera colaborativa ir haciendo sus clases, ¿verdad? Y que las personas también tengan, personas estudiantes tengan, se involucren más activamente. Sin embargo, aquí no había otra opción. El profesor llegaba, o profesora, comparte su trabajo, pero realmente la persona en su espacio, en su hogar, en sus 2x2, 1x1, con su realidad simultánea, ¿verdad? Tenía que agenciarse, ¿verdad? Y todos todavía continuamos agenciándonos. ¿Cómo hacer eso? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que empezamos a detectar es que la autogestión es súper importante. Cómo las personas estudiantes ya siempre han sido dueñas de su proceso, ¿verdad? Siempre, porque realmente son personas universitarias que llegan a matricular un curso, una carrera, y que ellos y ellas quieren sacar esto. O sea, aquí nadie hay una obligación, pero el enfoque de cómo somos, pero así, responsables de nuestro proceso, ahí empezó a mutar más. Porque entonces, si no puedo, si puedo, si me agencio, si me corro el sillón, si no estoy logrando concentrarme, si cómo yo me comunico con los profesores o no, ¿verdad? Todo ese camino de autogestión ha sido valiosísimo. Realmente es un proceso donde ya muchas personas dentro, digamos, de los paradigmas, personas digamos, que han sostenido sus clases a través de los paradigmas antiguos, ¿verdad? De clase magistral, tacataca, tacatá, pues obviamente había mucho más turbulencia al tener que recibir una clase invertida, ¿verdad? O decir, no, bueno, ahora como yo planteo esto y como ellos tienen que apoderarse de eso y yo a través de unos cuadritos ver cómo les doy seguimiento, ¿verdad? Entonces a mí me parece que eso fue fundamental y creo que aunque ahora estamos recuperando procesos de presencialidad reducida, eso no puede perderse, porque son los procesos de las personas estudiantes que se apoderen de sus procesos con más fuerza, con más ímpetu. Y en medio de eso, mucho les repetía yo también a las personas estudiantes, ¿qué es la danza ahorita? ¿Qué es la danza en este 2x2? ¿Qué es lo que necesito yo decir en este lugar limitado? ¿Cómo yo puedo trascender ese límite y llevarlo más profundo de mí y más amplio, aunque tenga 2x2? ¿Verdad? Entonces, no solo es que yo me hago responsable de mí misma, sino cómo atravieso mi contexto y le resignifico, ¿verdad? Y eso, digamos, ha sido como una de las cosas importantísimas. Con respecto a lo otro, es que hay que generar balance, porque no nos podemos quedar solo en las tecnologías. Y eso lo digo con mucho, con mucho respeto, porque yo sé que ahora estamos tratando de sobrevivir de muchas maneras, pero hay cosas que no podemos compartir si no estamos cerca. La sinergia, la colectividad,
el confluir, las relaciones, que sí se pueden articular, ¿verdad? Usted siente lo que yo tal vez le estoy diciendo, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer y son ejercicios muy ricos. Pero al mismo tiempo que nosotros enfatizábamos, bueno, estudia, haga un laboratorio, autogestione, por el otro lado es, ok, políticas universitarias, educativas, por favor, miren, nosotros necesitamos un poco de presencialidad, aunque sea mínima, aunque sean por subgrupos, aunque lleguen de 4 en 4, aunque lleguen de y esta manera. ¿Por qué? Porque nos estábamos deprimiendo. Nos estábamos deprimiendo. De hecho, en el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, tuve que ir a hablar con la directora y decirle, es que nada más se puede imaginar a los estudiantes de danza, que todo lo tengan que pasar por Zoom. Y ella me dijo, sí, es como cortarle las alas. Y yo, sí, es que hay contenidos que no podemos ver. Hay contenidos que no podemos ver. Tenemos que atravesar espacios. Yo a veces los ponía a correr por toda la casa, pero al final tenemos también que saber que lo otro es importante. Entonces, creo que el reconocimiento de la autogestión, del resignificar los cuerpos como personas que somos, pero al mismo tiempo hacer una lucha porque ojalá en la medida que se pueda vayamos abriendo ciertos espacios que nos permitan algo de convivencia. Porque el convivio, y ahí cito a Dubati, ¿verdad? Un asunto es el tecnovivio y el otro es el convivio. Que no es que uno sea peor que el otro, pero se comparten cosas diferentes. Entonces el tecnovivio, eso no lo compartí antes, pero bueno, lo comparto ahora. El tecnovivio nos permite compartir otras cosas que son importantes, que se vinieron a quedar, que además fabuloso porque nos podemos comunicar, ver las maravillas de todos estos congresos, de estos coloquios, de estas reuniones, podemos realmente hacer y nos acercamos y hay que aprovecharlo y qué dicha, pero tenemos que también algunas actividades, algunos cursos, en ciertos momentos, en muestras, en la sinergia, el cuerpo con el otro cuerpo, aunque vayamos poquito a poco ganando a través de los protocolos, los contenidos, pero esa otra lucha hay que hacerla. Entonces, un poquito como por ahí. Creo que en esta lucha están casi todos los países, por no decirle que, bueno, el COVID es un problema mundial y ha afectado a la educación a gran escala. Esta propuesta de, pues, recuperar la convivencia, el convivio en el marco de la danza, implica pensar en este momento y poner las cartas en la mesa sobre, estamos por ver nacer un nuevo modelo en la educación, desde una perspectiva que ya venía cambiando décadas atrás, incluso un par de años, sobre la propuesta de los estudiantes y el papel y el rol del docente frente a los estudiantes. Y hay muchas teorías que van enfocando nuevas miradas a la educación corporal. Pero creo que la pandemia fue el gran empujón a la educación sobre poner las cartas en la mesa, ¿no? Este tipo de problemática que nos viene a reubicar en el espacio, ¿no? Entonces, si bien somos responsables de gran parte de nuestra educación detrás de la pantalla y compartimos esta parte con el docente en el espacio virtual, estamos por ver un nuevo modelo educativo que también va a permear el mundo de la danza, en términos generales, pero va a permear el mundo de la danza, ¿no? Este modelo que yo diría en parte un poco híbrido sobre actividades presenciales y a distancia que van a entrar en una comunión constante durante, yo diría, si no bien un par de años, quizás llegaron para quedarse. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo pensar en la construcción de este modelo? Y ahí empujar quizás la propuesta sobre los teóricos Patricia Cardona y Humberto Maturana, que nos platica sobre, tienen también una propuesta que venía construyéndose desde tiempo atrás en torno a la educación, a ser un estudiante empoderado, libre, con una voz
independiente, y que también habla de un problema sistémico sobre, como ahora sí que la comparación del proceso social y educativo desde una perspectiva celular, que se está reconstruyendo constantemente, ¿no? Y ahí es donde pongo el marco de la educación, en una reconstrucción acelerada, constante, y que compete, en este caso, sí, a las políticas públicas y a las instituciones educativas y culturales. Yo te preguntaría, Erika, dentro de este posicionamiento de regeneración estratégica, estamos ahora sí que construyendo todas las instituciones, ¿cómo poder hacernos conscientes del qué hacer poético de la danza desde la perspectiva de, pues, de Patricia Cardona, ¿no? O de Erika en este caso? Bueno, sí, yo considero que así como vos lo estás diciendo, el tema, digamos, de, estamos en una hibridización y viene, ¿verdad? O sea, ya se planteaba, pero ya es más latente y, y dentro de las discusiones, incluso académicas, administrativas, esto es una necesidad, ¿verdad? Entendiendo, como hablábamos hace un rato, que podíamos articular y podemos articular materias, actividades también desde lo virtual y que tienen una riqueza desde ahí y que por qué no seguirlo haciendo desde ahí. Y otras en las que sí necesitamos, ¿verdad? Aunque sea desde los muchos protocolos, muchos cuidados y demás, poder dar esa opción, ¿verdad? Que yo creo que ahora hay que considerar millones de cosas, porque si un mismo grupo, misma generación tiene que ir a desplazarse, uno tiene que hasta eso, pensar en el desplazamiento, que más o menos gente que tenga chance para llegar a los otros lugares y demás. Eso es lindo porque también nos hemos dado cuenta no solo, ¿verdad? Como de las necesidades colectivas, como cuando poníamos horarios y ya, ¿verdad? Cada uno se veía cómo hacía. Ahora no, después de la virtualización todos sabemos, no sé, que las personas, ¿verdad? Desde sus casas compartían, los papás están más cercanos o incluso las personas con las que vivían o parejas, ¿verdad? Que uno dice, wow, me estoy metiendo en la vida de las personas de una profundidad, ¿verdad? O sea, que también eso era que considerar, o sea, incluso el seguimiento a las personas estudiantes ha sido muy integral en este momento. En la Escuela de Danza hemos tratado de ver cómo hemos, bueno, y obviamente me imagino que así todas las escuelas, ¿verdad? Que hemos tenido que ir dando un seguimiento como a todo nivel, ¿verdad? Porque hay cosas que incluso cambiaron socioeconómicamente para muchas personas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la estructura se movió a tantos niveles, ¿verdad? Hace que esta regeneración estratégica que tenemos que pensar desde todo eso, ¿verdad? Podríamos dedicarnos a decir, no, no, eso no es problema mío. Ok, está bien, es una posibilidad. Pero si realmente tenemos una posibilidad ahorita de pensar sistémicamente, pensar desde que somos sociedad, de que no solo soy yo, sino que también está la persona que está del otro lado, que además tiene una abuela, que la abuela tiene, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que se van hilando y que ya no soy solo yo desde mi punto de vista, sino desde una complejidad. Y cómo poder pensar en colectivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la danza? Entonces uno dice, bueno, es que la danza ha sido colectiva, pero también ¿verdad? ¿Desde dónde? También desde aunque ha sido colectiva a través del tiempo, la hemos visto también desde una óptica muy individual, ¿verdad? Entonces, esos cambios desde lo administrativo, porque todo está cambiando, desde los recortes presupuestarios, desde los mismos protocolos, desde que se puede dar desde los cursos, desde la virtualidad o desde alguna presencialidad reducida. ¿Cómo considerar a las personas desde toda esa integralidad? O sea, las personas docentes y estudiantes de toda esa integralidad, que no significa que es que yo tengo que resolver todo, porque hay límites, ¿verdad? Hay cosas que podemos, ¿verdad? Decir, bueno, hasta aquí llego yo, pero cómo yo también me involucro, cómo también me hago más sensible, cómo también entro a diálogos más complejos y la complejidad, o, ¿verdad?
Creo que por eso es tan poderoso, digamos, el planteamiento de la autopoiesis de Maturana y Varela, en el sentido de que como seres humanos, como seres vivos, bueno, en este caso celularmente, como se planteaba, estamos en una regeneración completa, ¿verdad? Entonces, en algún momento ya no somos los mismos, aunque somos las mismas, ¿verdad? Es como esa capacidad de transformación diaria, continua, o incluso por segundo, y cómo se va revertiendo y cómo a pesar de que está sucediendo, no dejo de ser yo, pero soy una nueva yo, ¿verdad? Eso es una oportunidad y en la danza y en el arte es como que nos vino a decir, ay, qué bueno, ¿verdad? Aunque lo está hablando a nivel biológico, cómo nos vino a dar como un entendimiento, ¿verdad? Y otra vez vuelvo a los órganos, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿cómo también nos podemos sanear? ¿Cómo también podemos resentir, reversar también cosas a nivel social? ¿Por qué? Porque en la medida que yo me replanteo a mí misma y celularmente yo también voy regenerando posibilidades biológicas en mí misma, el pensamiento, que no está solo en la cabeza, ¿verdad? Obviamente está en todo el cuerpo porque los procesos celulares tienen procesos cognitivos, entonces toda la mente está regada por todo el cuerpo. Entonces, en el momento que esa regeneración está sucediendo, estratégicamente, yo como persona, yo como bailarina, yo como profesora, yo como artista, yo puedo de repente decir, bueno, cada segundo es una oportunidad de transformar algo que no me está funcionando, de transformar algo que no nos está funcionando como colectivo. Entonces, esa posición de transformación continua me parece que es valiosa, no por el hecho de que no podamos también asentar, ¿verdad? Un estudiante a mí me dijo, bueno, pero también a veces es importante tener algo, no solo soltarlo, no solo transformarlo. Y yo dije, sí, tiene toda la razón, pero son los procesos. Mentira que uno se diluye en un día y después vuelve a, ¿verdad? Pero lo que me pareció valioso de él es que es cierto que no todo el tiempo ya es otra cosa. Tal vez esta época sí. También cuando me lo dijo todavía no había pandemia, pero en el momento que podemos saber que toca la performatividad, de que el presente, hoy estamos aquí, incluso ya hace un segundo pasó ese presente, ya estamos otra vez aquí. Entonces, ese posicionamiento de transformación de esa performatividad que está sucediendo en este instante y que ya no es hace 3 segundos que yo lo estaba diciendo, son todas veces oportunidades, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa vida, ¿verdad? De Maturana y de Varela, que nos da la posibilidad de la autorregeneración y que todos los sistemas, no solo las personas. ¿Y por qué? Porque en esos lugares donde hay departamentos, donde hay universidades, donde hay ministerios, donde hay políticas, donde todo lo manejan personas. Entonces, por sí solo, esos edificios no hacen nada. Entonces, en la medida que como seres vivos nos demos cuenta de la conciencia o sea, que podríamos tener para regenerar posibilidades, casi que es un proceso meditativo, donde podamos realmente decir, puff, realmente cada vez puedo yo hacerlo mejor. Donde todas estas políticas educativas y artísticas y culturales se están renovando y que estamos en emergencia, es más bien una oportunidad. Claro que es trágico y que ha sido trágico para mucha gente y que mucha gente incluso hasta no ha tenido trabajo en mucho tiempo. Pero si nosotros desde las instancias que estamos, que podemos empezar o ya se están haciendo cosas, o ya por dicha venían otras personas desde antes haciendo, poder conectar de que toda esta teoría que hemos manejado desde lo biológico, desde lo artístico y creativo, y qué lindo, porque bueno, en el arte nosotros nos podemos recrear, pero no solo ahí, es que también desde las políticas culturales, también desde la educación, también desde como profesor yo me puedo reinventar y decir, no todo lo tengo que saber,
No todo lo tengo que responder con demasiada maestría. O sea, a veces sí, estoy perdida y en este momento de la existencia humana, con todo lo que ha pasado en la pandemia, hay días que yo digo, ¡ah! No sé. Pero pronto ahorita llega la idea, ahorita viene la cosa y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de regenerarnos y estratégicamente aceptar la incertidumbre. Que eso es una cosa que también Patricia Cardona ha venido, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Hace más de 20 años ella venía hablando de eso. Ya venía hablando de eso, de los estados de alerta, de esa naturaleza que tenemos, que somos, ¿verdad? Porque a veces creemos, ser humanos, sí, porque como creemos y pensamos y todo esto, nos separamos de la naturaleza, no nos vemos desde esos instintos, impulsos. Y cuando nos vemos con la incertidumbre, ¿cómo realmente podemos reaccionar? ¿Cómo nos podemos posicionar? Y ahí, con la poética de la enseñanza, que además ha venido a decir, bueno, tenemos otras posibilidades, desde nuestros oficios, desde nuestras, hay un modelo pedagógico que también es importante, recuperar, porque no es que no lo hemos hecho, es como que creo que ella se ha atrevido como a colocar cosas que como que están ahí, pero como ya más sistémico, entonces ya ella como que lo coloca y lo posiciona, ¿verdad? O sea, cómo poder cultivar artistas, pero promoverlos desde un lugar, desde el oficio, cómo posicionar, cómo hacer que esa poética, ¿verdad? De posición, poiesis, ¿verdad? Y por eso lo ligo con todo lo anterior. Yo ya sé que este es mi punto de vista, ya intercruzando a todo mundo, pobrecitos ellos, seguramente ellos, ¿verdad? Me dicen, no, pero no era tan así. Pero bueno, también son los aportes que uno hace a todas las relecturas, ¿verdad? Y las conexiones que para mí son valiosas, que como también esta poiesis, ¿verdad? Me hace colocar ese posicionamiento que nutre esas otras necesidades, ¿verdad? Corporales, mentales, sociales, en un lugar que pueda ser creativo, ¿verdad? Y que la danza necesita esas otras posiciones para reencontrarse con transformaciones o con Maturana, también nos abre la posibilidad porque ya desde la biología eso es así, ¿verdad? Pero cómo de ahí yo me posiciono y me compongo, o sea, yo me posiciono con algo y entonces empiezo a generar una composición. Y esa composición no es solo del arte, es también todas esas políticas culturales, todas esas políticas artísticas, todas esas políticas educativas, que si nosotros nos podemos ver la maleabilidad que tienen, o sea, que sé que son procesos engorrosos, sé que toda la burocracia que nos toca hacer, que yo sé que la palabra no es bonita, pero digamos que toda la tramitología que hay que hacer para que esos procesos cambien. Pero si las personas que están en los lugares de poder, y ahí ya meto a Foucault, que tampoco lo he mencionado, pero bueno, ya que estamos de aquí hablando, aprovechar que estas personas que están o estamos o hemos estado en ciertos lugares, decir, hey, sí, ¿por qué no considerar esto? ¿Por qué no vemos que el arte no es solo una decoración? A nivel sistémico es necesario poder generar poesía, poder generar poiesis, poder generar posicionamientos de mundo, poder generar transformaciones, poder recolocarnos, porque es que esa palabra es tan abierta, la poiesis en general es algo que se abre para muchos lugares. Entonces, ¿cómo solo de esa palabrita, ¿verdad? Nace tanto, ¿verdad? Y es ahí donde yo digo, bueno, si nosotros y nosotras como docentes también podemos influenciar o estimular o promover a que las personas estudiantes entonces piensen ahora sí, ¿cuál es mi poética? ¿Cuál es mi poética? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Cuál es mi posición ante la danza, ante la pandemia y este contexto complejo, ante las políticas culturales, ante mi proceso creativo, mi proceso profesional,
o sea, partiendo de un lugar que es como, ¡puf!, ¿verdad? Que además es de nuestro oficio, que nos implica no solo el posicionamiento político, porque es ahí donde a veces nos vamos muy rápido, pero también mi posicionamiento sensorial o sentido o significativo o mi posicionamiento sensible, que yo creo que Patricia lo tiene muy claro en ese sentido, que es como nuestro oficio está en el hacer, en el darle, en el poder también tener otras ampliaciones, ¿verdad? También del trabajo de la escucha, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces tenemos que seguir cosas, pero ¿cuál es la escucha de lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la autogestión? No solo tiene que ver en ¿verdad? Cuando tenemos libertad ahí nos perdemos, pero cuando ya realmente, entonces seguimos, es más fácil, pero cuando decimos cómo escuchamos, cómo nos escuchamos internamente, cómo yo puedo sacar mi danza atravesando la comunidad, pero sin necesariamente ser un acto comunitario nada más, ¿verdad? Que con el valor que tiene eso. Pero digamos que a lo que me refiero es que no es solo de una cosa, sino que la poiesis te abre las posibilidades de transformación, te abre las posibilidades de posicionamiento, te abre las posibilidades de sensibilizar la poética, no solo de la persona que lo está haciendo, sino de la persona que recibe, porque si trabajamos ese lugar que es sensible y de escucha, se va a comunicar humanamente, porque ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que los posicionamientos que tiene todo el mundo están implicados en una complejidad y que cada ser humano, así como lo hemos tenido que ver en el Zoom, eso es un iceberg de todo lo que le pasa. Sí, efectivamente, estamos en un sistema mucho más complejo que involucra los procesos artísticos y por ende la danza. Y bueno, ya me contestaste la siguiente pregunta y quisiera preguntar sobre los conceptos de Patricia Cardona, sobre la poética de la danza. ¿Qué implica esta frase en el campo educativo? Y nos propone pues 3 pasos que deben ser fundamentales de la educación dancística desde la perspectiva de Patricia Cardona, pero yo creo que desde la educación en términos generales. Hacer, sentir y pensar como el gran secreto de la educación y que de alguna manera me parece bastante interesante retomarlo desde estos años donde pues el cuerpo tiene un lugar importante desde la perspectiva de la salud y desde pues la gran cambio abrupto de los modos de socializar y de compartir y de visualizar el futuro y la vida, ¿no? Entonces, si bien la poética de la danza, desde la perspectiva que empuja Patricia sobre una danza mucho más libre, abierta, generosa, pero también que incluya la voz de maestros y docentes, entonces alejarnos de la repetición y de la memoria, sino que desde el sentir del cuerpo mismo, desde la práctica, la experiencia, creo que evidentemente es un posicionamiento que involucra a la educación en términos generales y a la educación dancística, ¿no? Como reinventar la propuesta de la educación desde esta realidad, esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esta perspectiva de pensar, sentir y, bueno, la propuesta de Patricia, evidentemente? Ya sé, sí. Bueno, ahí me recuerda mucho a una imagen estábamos en un proceso creativo con Avia Yala y había una chica que nos dijo que había el proceso de la conciencia para un grupo indígena que ella había conocido. Aborígenes australianos. No, fue un proceso que habíamos tenido, ¿verdad? Y ella llegó y dijo que la conciencia, ¿verdad? Que la conciencia estaba aquí, ¿verdad? No, ahorita no tengo el dato exacto de cuál grupo indígena o nativo ella estaba citando, pero a mí me hizo mucha gracia esto que ella hizo. Y me recuerda mucho a este hacer, sentir y pensar. ¿Por qué? La mano,
¿verdad? Hablamos de danza, hablamos de movimiento, o sea, yo no puedo salir de ahí, pero es como la mano, ¿no? La mano como acción, como hacer, ¿verdad? Involucra el corazón, ¿verdad? Entonces hace hacer, corazón sentir, pero también pasaba hacia la cabeza, sabiendo que la cabeza no es el único lugar donde pensamos, porque pensamos con todo el cuerpo, pero simbólicamente era muy lindo cuando ella hizo esto, que el espacio, o sea, que la conciencia estaba en todo esto. Entonces, porque en el momento inicial yo nada más dice, ay, mira, son las dos, pensar y sentir. Pero cuando leí a Patricia, años después, en eso que estábamos hablando, yo dije, ay no, pero la mano tiene un símbolo importantísimo que es el hacer. Entonces, en esta propuesta que ella hace sobre el hacer, sentir y pensar, es porque ella no solo está viendo de un solo lugar, ¿verdad? Es como construyendo desde el oficio, y cuando yo digo el oficio me refiero mucho a este hacer, ¿verdad? Cómo las personas estudiantes pueden haciendo, ¿verdad? No solo repitiendo, sino haciendo, ¿verdad? Pasándolo por sí, ¿verdad? Se involucran y cómo pueden ir adentro para sentir, y otra vez ahí es donde yo coloco lo de los órganos y todo esto, ¿verdad? Porque a mí me parece que es importante cómo atravesar la víscera, cómo atravesar los flujos internos, cómo darnos cuenta de dónde están desde el dedito, ¿verdad? Y cuando digo órganos, obviamente está la piel, ¿verdad? Es que estamos cubiertos y cubiertas, ¿verdad? No es solo, estamos hechas y hechos de todo esto, ¿verdad? Entonces, este sentir, estas experiencias que nos hacen, y bueno, lo mencionaba al principio, cómo atravesar la experiencia, porque somos cuerpo. O sea, no nos podemos separar, no es como que, bueno, voy a quitar el saxofón. Es más, hasta me atrevo a decir que el músico tiene que ver qué está haciendo con su cuerpo para que cuando toca pueda realmente ser significativo, porque es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí es buenísimo como decir, volver, ok, nosotras y nosotros estamos trabajando directamente con nuestros seres, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay como otra fase que para mí es importantísima y que Patricia la menciona. Y cuando dice pensar, ¿verdad? Porque también el pensamiento, que a veces la ponemos de primero, pero realmente ojalá fuera el tercero. Y decimos gracias, gracias, gracias. Pero es donde ya uno canaliza y dice, ay, mira qué lo interesante, y reflexiona y genera, y ya resignifica, y ya puede escribir, y ya puede... Y no estoy diciendo que por tercero sea menos importante, sino para que le dé espacio. Y yo ahí en ese sentido agradezco muchísimo estos tres conceptos, estas tres palabras, estos tres momentos de Patricia, porque lo que hace es primero hacer, accionar, segundo sentir, ¿qué significa eso? Y después pensarlo, mira, y entonces reincorporo, mira, voy a darle la vuelta, mira, voy a construir desde otro lugar y vuelvo a hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una cosa que podemos tomar muchísimo en cuenta, ¿verdad? Porque entonces la poética ya se nos vuelve bueno, ella la articula evidentemente con estos posicionamientos, pero a mí me parece que va a niveles de políticas culturales y educativas, el poder posicionar en la autogestión a los estudiantes y a las estudiantes, pero nosotras mismas también como regeneración estratégica, también para la actualización y ser realmente irnos nutriendo de los procesos. A mí me parece que esto nos va a todos y todas. Evidentemente creo que ha tocado un punto central y neurálgico, que si bien Patricia lo elabora en otro momento no pandémico, parece que se adelanta este proceso de pues, repensar cómo nos reconstruimos a diario. Y incluso ella menciona en una de sus conferencias que pensemos que este proceso de la pandemia es el invierno y que llegará la primavera. Y que en este momento estamos en un momento de pausa en que debemos como autorreflexionar, hacer sentir todo este cambio, estos procesos y lanzarnos a la propuesta, ¿no? Incluso
desde la articulación de los mapas curriculares, desde la articulación del conocimiento, con esta idea de estos tres elementos que son importantes en el campo educativo, ¿no? Sí. Ay, aquí, perdón, casi. No, a mí me parece que evidentemente estamos en esta etapa, ¿verdad? Bueno, de este invierno que lo menciona ella, pero que de alguna manera es un lugar como de una apertura, ¿no? De una apertura y de una gestación, quería decir realmente, como de donde la oportunidad, ¿verdad? Creo que la oportunidad de poder ahora hacer como un cultivo, eso es por donde creo que es un cultivo que todavía no hemos ni dado como cuenta cuáles realmente son como todos los alcances que puede tener. Pero si desde ya estamos dándole cabida a los procesos de apropiación, de autogestión, de abrazar la incertidumbre, de reconocer que somos seres complejos, que somos parte de una naturaleza, que también necesitamos conectar sistémicamente, que no solo las personas son complejas, sino que vivimos en un entorno que necesita también de evolución, ¿verdad? O sea que, ¿verdad? Como esos principios de poder reconocer a las otras personas como seres amplios, contradictorios, y que la incertidumbre nos acoge, ¿verdad? Y cómo la danza, ¿verdad? Y cómo la danza necesita ese análisis, necesita esa experiencia y necesita también atravesar estos lugares oscuros, pero también los lugares oscuros nos ayudan a ver otras cosas, ¿verdad? Cuando se hablaba de esta imagen del invierno, ¿verdad? Me hace pensar también como de el invierno también conserva, y después empiezan a salir otras cosas, ¿verdad? Otras flores, y viene otra vez la vida de... Entonces yo creo que es como confiar que hay algo que se está sosteniendo a través de esto y que es una gran oportunidad, ¿verdad? Que yo ahí es donde considero que esta regeneración, esta transformación biológica que tenemos ya de por sí como seres vivos, ¿verdad? Y como poder recuperar los procesos de oficio en la danza, desde diálogos más horizontales, ya no necesariamente desde lo magistral, sino desde diálogos de laboratorios, por ejemplo, donde podamos ya no hablar solo de, ¿verdad? Claro que un respeto por las personas que han tenido una gran trayectoria y eso también, pero el poder manejar procesos más de colaboración, colaborativos, laboratorio, donde el estudiante o la estudiante o la investigadora o investigador puedan realmente entrar de lleno al accionar, al sentir, al pensar, al volver a accionar, al volver a sentir, al volver a accionar, ¿verdad? Que no necesariamente es que no se haya hecho antes, pero que creo que ahora es la oportunidad de decir, tenemos todo esto, ya lo sabíamos, ya había gente que antes de la pandemia ya lo estaba diciendo, pero si le damos foco, y está bien lo híbrido, está bien que podamos tener las tecnologías, está bien que podamos tener presencialidad, pero lo más importante es que el foco no se pierda en la relación además conectada del artista o la persona artista estudiante, ¿verdad? En proceso, que está, ¿verdad? Cultivando en su proceso formativo, para que ancle en la relación también con la sociedad, porque esa complejidad de que la abuela, la tía, el gato, ¿verdad? También nos da un sentido de comunidad. Entonces, los estudiantes también están muy preocupados de que, ay, bueno, vamos a hacer, tal vez no podemos bailar en no sé dónde, pero vamos a bailar en el parque. Entonces, para mí eso es, wow, qué dicha, porque eso son acciones que ya ellas y ellos están tratando de decir,
se posicionan, hacen, lo perciben, lo sienten, lo viven y después dicen, profe, entonces hagamos el otro, lo piensan, lo reestructuran, lo vuelven a hacer, ¿verdad? Y desde ese repensar y revivir la incertidumbre y que está bien equivocarse, el oficio también necesita cortar, pegar y ya, y vuelvo a pegar, cortar, no todo es perfecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que este camino, digamos, y bueno, que a Patricia, que ahora estábamos citando más lo de la poética, también desde todo, la dramaturgia del bailarín, esa apropiación del intérprete, actor, o intérprete, perdón, bailarín, actor, intérprete, creador incluso, ¿verdad? Donde ella ya hace 20 años nos hablaba de eso, donde ya esa complejidad no es solo yo recibo y yo recibo y yo hago, ¿verdad? A las personas estudiantes también les cuesta, a veces dicen, uy, no, pero ¿cómo no me va a dar todo? Y no, vamos a construir, vamos a hacer aquello, aquí están los planteamientos, los contenidos, pero entonces cuando salen, ellos mismos dicen, ay, pero ya me estábamos preparando para mi oficio, ¿verdad? Y no sentir que todo se les va a dar y que allá afuera después no saben ni qué hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que ese camino como el posicionamiento, el sentido de la incertidumbre, de la regeneración estratégica y ver como esas palabras no como algo negativo, sino como una oportunidad. Yo creo que la danza puede crecer muchísimo en Latinoamérica, en el mundo en general, porque si nos permitimos cambiar, el movimiento es cambio y nos va a ayudar a trascender a otros lugares, ¿verdad? Sabiendo que hay que irse adaptando y que la incertidumbre es parte de nuestra vida ya. Efectivamente, yo me quedaría con esta frase que me parece muy linda y muy acertada, que es abracemos la incertidumbre y en base a ella construyamos un nuevo modelo de educación y propongamos esta regeneración desde la perspectiva de que somos un colectivo que a su vez es mucho más amplio que nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. Maestra, si quiere comunicarnos una conclusión de esta propuesta o un pensamiento en específico de este nuevo ideal para el mañana que todavía no hemos podido concretar. Estamos en un camino que va a llegar la primavera, pero que en este momento todavía nos causa un poco de incertidumbre y trabajo visualizar el futuro. Sí, bueno, primero que todo agradecer, creo que estamos en el laboratorio, ¿verdad? Estamos en medio del laboratorio y creo que los modelos educativos en la danza pueden crecer muchísimo y están creciendo muchísimo a través de esta regeneración estratégica de un contexto complejo y lleno de incertidumbre, pero que hay grandes teóricos y bueno, hoy citamos a algunos que han sido maravillosos porque nos han dado incluso claves, ¿verdad? Para poder pasar este proceso, que podríamos hablar muchísimo más, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo apremia. Y sí es importante que recordemos eso. ¿Cuál es mi posicionamiento en relación a la complejidad? Sabiendo que en cada paso hay incertidumbre, pero que es una gran oportunidad de poder hacer un nuevo proceso social, comunitario, creativo, artístico, y que realmente que esté conectado no solo desde nuestro ser a todo el mundo, porque creo que estamos viviendo algo que ha sido muy particular. Realmente tenemos las tecnologías para podernos compartir nuestras experiencias, para poder compartir nuestras reflexiones. Estamos en un gran laboratorio. Entonces, en el momento que nos compartimos nuestras ideas, que también
son ideas de otras personas que gracias a todo su trabajo han venido elaborando procesos. Entonces, en este momento lo que creo es como volvamos a nosotras, a nosotros, conectemos con nosotras mismas, posicionémonos desde el hacer, el sentir y el pensar desde esta conciencia. Y así poder en cada paso ver qué nos toca, viviendo en el presente, decidiendo en el presente, ojalá para que todos y todas podamos construir algo colectivo que nos ayude a crecer muchísimo y a sorprendernos, que eso es algo muy importante, porque podamos sorprendernos muchísimo si nos damos la oportunidad. Gracias, maestra Erika. Pues nos despedimos con esta idea de hoy más que nunca tener siempre presentes que la incertidumbre nos acompaña y que vamos a partir de ella para organizar y repensar el futuro de la educación. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su participación en este coloquio internacional Pensar la Escena. Agradecemos a todos los asistentes el día de hoy. También su participación durante estos días de trabajo tan intensos. Y bueno, les esperamos en la siguiente emisión de este coloquio. Gracias, maestra. Gracias, Costa Rica, por estar presente. Gracias. Hasta luego. Gobierno del Estado de Yucatán.